El subsistema de gestión de recursos humanos posee diferentes tópicos, siendo el primero de ellos la incorporación de los trabajadores a una organización. Para eso es necesario hacer una planeación, poder saber en un periodo de tiempo cuánta gente vamos a necesitar. Por ejemplo, es posible que nos hayamos ganado algunas obras y sabemos que en un tiempo determinado vamos a requerir de determinados profesionales, jefes de obra, supervisores, y por otro lado tenemos que estar conscientes de la gente que tenemos en este momento preciso. Por lo tanto, ahí vamos a ver cuánto es nuestra necesidad de incorporación de gente nueva. Un segundo aspecto es integrarlos. Una vez que ya estamos claros que se requiere incorporar determinadas personas, hay que iniciar un proceso de integración. Y para eso aparecen dos actividades muy relevantes en torno a esto. Uno es el proceso de reclutamiento, que es lo primero que vamos a ver, y el otro es el proceso de selección. Una vez que ya están incorporados, obviamente se les va a contratar. Ustedes saben que en la construcción hay diferentes modalidades de contrato y es importante que hagamos un proceso de inducción, llamado a veces también de orientación. Una vez que ya están trabajando, es importante desarrollarlos y capacitarlos en las diferentes áreas que sean necesarias, dependiendo de sus especialidades. Es fundamental porque es un elemento muy sensible a la administración de sueldo y salario. Importante que sea muy bien estudiado los incentivos del sueldo base, porque de lo contrario, muchos esfuerzos que se hagan en torno a la administración de personal van a quedar sin mayor valoración, producto de que es posible que cometamos errores significativos en la parte de sueldo y eso desalienta mucho a la gente. Importante también saber manejar bien lo que son las prestaciones y servicios, porque eso genera compromisos, genera afiliación. Cuando hablamos de las prestaciones y servicios, estamos hablando de poder ayudarlos con la compra de útiles en marzo para los familiares del trabajador. Hay una empresa constructora que hizo muy buena acción, contrató un psicólogo y le da atención no solamente a los trabajadores, sino que a las familias de los trabajadores, lo cual ha sido muy valorado. A veces hay sistemas para que la gente pida crédito, atención médica, atención dental, todo lo que sea aportarles en algunos tópicos que la gente muchas veces se desentiende y es necesario. Importante también son las políticas de higiene y seguridad, especialmente lo que son un trabajo que no estrese a la gente o
lo menos posible y no someterla a riesgo. Actualmente la responsabilidad social empresarial se preocupa mucho de ese aspecto porque tener accidentes respecto a los trabajadores es un problema importante. Suben las tasas para cotizar y aparte de eso, el ambiente, la imagen de la empresa, etcétera. Y por último, otro tópico relevante dentro de este subsistema que es la administración personal son las relaciones laborales. El cómo se dan estos vínculos dentro de la organización, ya sea en forma individual, en forma grupal o simplemente a través de un sindicato que represente a la fuerza laboral. Estos son los componentes del subsistema y obviamente vamos a comenzar por la parte de la incorporación de la gente. Decíamos que en torno a la incorporación del personal hay dos acciones que se tienen que confrontar. Una de ellas es la auditoría del personal. ¿Qué gente tenemos? ¿Cuántos profesionales tenemos? ¿Con qué calificación? ¿Cuántos jefes de hora? ¿Cuántos supervisores? Y así sucesivamente. ¿Cuánto es el equipo completo que tenemos para enfrentar un horizonte a 30 días, por ejemplo, a 60 días si se han ganado algunas obras y pueden comenzar su inicio en ese horizonte de tiempo, entre que sea adjudicada, entre que se entregue terreno y todos los trámites normales? Conjuntamente con la auditoría está el pronóstico. ¿Cuánta gente vamos a necesitar? Esa es la contrapartida. Si por X razón el pronóstico es menor, vamos a enfrentarnos a una actividad ingrata, pero que es parte también de la actividad de cualquier empresa, que es la desvinculación. Si por el contrario este pronóstico es mayor a la auditoría, vamos a tener que iniciar un proceso de contratación. Vamos a tener que captar gente para que se incorpore a trabajar a nuestra organización y ahí surge el primer tópico que nos convoca en una primera instancia, el proceso de reclutamiento. El reclutamiento consiste en atraer gente y ojalá la mejor gente para que se incorpore a nuestra organización. Como se dice por ahí en algunos textos de manera quizás un poquito folclórica, por llamarlo de alguna manera, en el proceso de reclutamiento es la empresa la que se vende al mercado laboral, con el objeto de generar un ambiente de mucha expectación, de expectativa para poder incorporarse a esa empresa. La empresa va a tratar de captar la mejor gente y para eso tiene que mostrarse bien, marketearse de alguna manera. Este proceso de reclutamiento tiene dos o puede tener dos facetas. Uno es el reclutamiento interno, es decir, captar a la persona, llenar el cargo que se requiere dentro de la organización. Y para eso es posible que un trabajador sea transferido de un lugar a otro, que sea transferido con promoción, es decir, pensemos un supervisor o capataz que pase a ser jefe de obra y se va a otra obra e ingresa como tal. O podría ser
simplemente ascendido. Es decir, ese supervisor o capataz pasa dentro de la misma organización, dentro de la misma obra, a ser el jefe de obra. En algunos casos, ese ascenso es complejo porque, por ejemplo, si ascendiéramos a un maestro que pase a ser supervisor, capataz de la cuadrilla, es muy probable que tenga que mandar a sus pares, a los que antes eran parte del equipo, o él era parte de esa cuadrilla. Entonces muchas veces se produce un problema de respeto. Por eso es que estos ascensos muchas veces van con transferencia, cosa que pase de maestro a supervisor, a capataz, pero tal vez en otra obra, con otro equipo. ¿Qué ventaja todo? Y eso es importante que lo asumamos. Gran parte de las cosas tienen su lado A y su lado B, sus aspectos positivos, sus aspectos negativos. Y es importante a través de este curso ir abriendo un poco esa perspectiva, de tal manera de visualizar que la vida no es en blanco y negro, que todo tiene su perspectiva diferente. Dentro de las ventajas del reclutamiento interno está que es una fuente de motivación. Todos los trabajadores de una organización visualizan que pueden ascender. Hay tiraje de la chimenea, como se dice regularmente. También esto para la empresa es más conveniente, porque la organización conoce al trabajador, sabe su estilo, su perfil, por lo tanto sabe muy bien a quién está ascendiendo. Cuesta menos, es más económico, porque nos evitamos una sumatoria de gastos en proceso de estar publicando, ¿no es cierto?, un aviso, el proceso de selección, la inducción, todo aquello se evita. Es rápido, porque tenemos al trabajador ahí disponible, por lo tanto es cosa de ascenderlo, y desarrolla una sana competencia, porque todos los miembros de la organización van a estar con la motivación de poder hacer carrera dentro de la organización y eso debiera llevarlos a una sana competencia, siempre y cuando se maneje bien. Por eso que muchas empresas expresan que cuando ellos necesitan un gerente, terminan contratando a un junior, porque comienza un proceso de ascensos y al final se incorpora el que tiene más bajo escalafón dentro de la organización. Bueno, decíamos que hay un lado A y un lado B. ¿Cuál sería la desventaja del reclutamiento interno? Por un lado, genera una limitación a la empresa, porque externamente siempre va a haber gente muy buena, que nos va a traer nuevas visiones, nos va a aportar. Y la construcción es súper importante, porque muchas veces hay actividades que se pueden hacer de otra manera, de manera mucho más eficaz. Pero si obviamente no nos abrimos a gente externa, nos vamos a quedar con la forma de hacer las cosas siempre, las mismas, y a lo mejor no somos los más productivos. Se corre el riesgo, lo que decíamos anteriormente, en caso que no haya una transferencia, haya solamente un ascenso y no una transferencia, de pérdida de autoridad, porque los pares lo van a seguir viendo un igual y obviamente eso va a condicionar la relación.
Si no funciona el tema, va a ser muy difícil y además tal vez un poco indigno para el trabajador volver al cargo que tenía. Por lo tanto, lo más probable es que si ese ascenso no funciona, es posible que la persona tenga que ser despedida. Y lo otro que hablamos, hablábamos de una sana competencia, pero también aquí hay expectativas. Toda la gente puede pensar en un momento determinado, soy yo el candidato para ascender, y resulta que ascienden a otro. Entonces muchas veces pueden generarse algunos dolores, resentimientos, producto de que tenía toda la esperanza una persona en ascender, en ocupar un nuevo cargo, sin embargo, no fue el elegido. Respecto al reglamento externo, aquí pueden surgir diferentes alternativas. De repente hay personas que con un desplante, una personalidad, pueden ir a una empresa y decir, yo soy fulano de tal, tengo esta especialidad, vengo a bajar mi currículum. A eso se le llama el candidato espontáneo y que muchas veces pueden resultar una muy buena alternativa. Hay eh, generalmente recomendaciones de parte de los mismos trabajadores de la empresa, que realmente necesitamos cualquier personal, un administrativo, un operador de máquina, y la misma gente de la empresa nos recomienda a alguien, tiene un dato, tiene un contacto. Y obviamente a veces eso resulta bastante conveniente porque para la persona que se integra va a haber un doble compromiso, digamos. Por un lado está su desempeño personal, que todo el mundo va a querer tener un buen desempeño, y por otro lado va a estar el no querer dejar mal a quien lo recomendó. Por lo tanto, no es mala opción. Para algunos cargos menores, hay agencias de empleo que siempre tienen información. No es malo ocuparlo si es que necesitamos un cargo de no mucha relevancia. Cuando ya tenemos que buscar un cargo relevante, importante, ahí están los anuncios de prensa. Actualmente, adicionalmente a eso, es posible que se haga un inserto en algún sitio web y necesitamos entregar alguna información para poder poner un anuncio importante. Primero es importante darle significación a esto, porque si lo vemos como un mero trámite, es posible que no hagamos un anuncio efectivo, es posible que nos lleguen los mejores candidatos, por lo tanto no hay que mirarlo como algo intrascendente, hay que mirarlo como algo relevante. Primero, dentro de la información que vamos a aportar, indicar el título del cargo y el área. Empresa constructora necesita un profesional residente para tal obra. No mencionar la edad, cosa de no dejar fuera a personas que pueden ser muy buenos candidatos, pero que tal vez no califican con un rango etario. O por último, suavizarlo, preferentemente menor a 50 años, por decir algo. Detallar los requerimientos que se exigen. Alguna experiencia, habilidades específicas, por ejemplo, un operador con conocimientos de mecánica, algún tipo de educación, título, grado, expresar a qué instancia se va a enviar la documentación.
es importante poder crear un correo ad hoc específico para esto, de tal manera no estarse llenando con los correos oficiales con mensajes que son específicos para esto. Y obviamente poner cierta limitación en cuanto a la fecha en que se van a recibir la documentación. ¿Qué desventaja puede tener el reclutamiento externo? No se olviden que hablábamos de que todo tiene su lado A y su lado B. Dentro de las ventajas, la empresa se va enriqueciendo, lo mencionábamos recién, con nuevas experiencias, con nuevas visiones de parte de los nuevos que se incorporan. Puede ser un aporte importante. Va a ser un aporte importante también la preparación que traiga esta gente. Es posible que haya recibido capacitaciones, cursos de desarrollo, y nos va a llegar una persona tremendamente idónea para el cargo. Dentro de las desventajas, hay que estar consciente que esto es más costoso, porque vamos a tener que tener un desembolso tanto para el proceso de reclutamiento y posteriormente también para el proceso de selección. Puede ser menos seguro porque vamos a incorporar personas que no conocemos y en algunas instancias de los procesos de selección actualmente pueden ser muy buenos, pero no son infalibles. Entonces de repente se nos puede pasar un candidato que complejo. Y algo que también afecta al estado anímico de la gente, que van a sentir cierta frustración de no poder ascender dentro de la organización y tener que aceptar la llegada de jefatura externa, que no los conoce nadie, pero llegan a imponerse. Ese tal vez puede ser el elemento o los elementos de desventaja. En una segunda video, en una segunda edición, vamos a comenzar a ver el proceso de selección que viene a continuación del proceso de reclutamiento.